esto. Pues nos vamos a poner serios porque vamos a tocar un tema del cual ya hemos anunciado antes. En la sección de psicología que nos trae pues regularmente nuestra amiga Mónica Vara. Y hoy vamos a tocar, como decíamos antes, cómo afrontar una pérdida, separación. Sí, quería abordar el tema desde una perspectiva amplia, es decir, una pérdida, una separación, ya sea una separación conyugal, ya sea la pérdida de un ser querido, los hijos que se nos van de casa, una ruptura importante en nuestra vida, una rutina pues que cambie de forma drástica, en definitiva algo que a nosotros nos pueda resultar difícil de afrontar. Perturbar un poco, ¿no? La rutina del tener siempre esa persona, es un poco la idea. De esa persona o de esa situación. Decir, la idea es cómo afrontar algo que nos sucede y que perdemos, ya sea una persona o ya sea una situación a la que estábamos habituados y que por el motivo que sea tiene que cambiar. Pues vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. A ver, sea cual sea la naturaleza de la situación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la manera de afrontar una separación o una pérdida va a depender de varios factores. Por una parte, hay diferencias individuales que van a hacer que las personas afrontemos estas pérdidas de maneras muy diferentes. Hay personas pues que por su naturaleza, por su forma de ser, por su personalidad, afrontan las situaciones de una manera más adaptativa o más ajustada, y otras, en cambio, que lo hacen bastante más desajustada y más patológica. Por otra parte, también va a depender la naturaleza de esta separación. No es lo mismo que hablemos de una separación conyugal o que la pérdida de un ser querido por un fallecimiento o pues, cualquier otra cosa. Es decir, dependiendo de lo que sea, y tampoco dentro de eso también nos condicionará. Si es una separación conyugal en la que uno de los dos no ha querido esa separación, lógicamente no va a ser lo mismo que si ha sido una cosa de mutuo acuerdo y una cosa consensuada. Y la pérdida de un ser querido, pues lo mismo. Puede ser una cosa esperada, pues a lo mejor a raíz de una larga enfermedad, por ejemplo, o puede ser una cosa muy repentina y una cosa muy inesperada. En función de todos estos factores se afrontarán las situaciones de maneras muy diferentes. En cualquier caso, hay algunos factores que suceden de forma muy común casi en todos los casos, y es que para empezar suelen despertarse una serie de sentimientos como pueden ser tristeza, enfado, rabia, frustración, y estos sentimientos generalmente irán acompañados de malestares físicos, ¿no? Dolor de cabeza, pérdidas de apetito, de peso, malestar en general, llanto, pensamiento distraído, irritabilidad. Es decir, que todo eso son cosas que nos encontraremos de forma muy común en cualquier tipo de pérdida. Entonces, a partir de ahí, una vez ha pasado la situación, sea cual sea, puede haber una primera fase que es de negación, ¿no? Es bastante habitual que la persona se pregunte, no, esto no me está pasando a mí. Da igual, estamos hablando de una separación o de una pérdida de un ser querido, es igual. Entonces, cuando pasa esta primera fase de negación, suele venir el proceso del duelo. El proceso del duelo se define como aquel proceso que experimenta una persona cuando pierde a alguien o algo querido y que requiere de un proceso de adaptación a esa situación sin esa persona o sin esa situación que se estaba dando hasta el momento. Entonces es muy importante pasar por ese duelo, es decir, darse permiso para pasar por ese duelo. Es importante. ¿Darse permiso en qué sentido? Hay gente pues que intenta evitar, ¿no? No, estoy bien, no me pasa nada. No, sí te pasa. Acabas de perder algo, acabas de perder a alguien. Entonces es muy importante que la persona pase por esa fase. Y aquí también encontraremos diferencias individuales en la manera como lo queramos pasar. Hay gente pues que es muy dada a hablar de forma muy reiterativa o muy repetitiva sobre lo que ha pasado, siendo un monotema para esa persona, pero que le alivia hablar sobre eso. En cambio, hay otras personas que prefieren vivirlo en soledad. No hablar del tema, intentar esquivarlo, pero aún así es pasar también el duelo, ¿vale? Hay gente pues que es más expresiva, que llora, que lo manifiesta de una manera más física o más exteriorizada, y hay otras personas pues que lo tienden a vivir por dentro. En cualquier caso, lo importante es que realmente se pase y se viva, que no se evite ni se reprima, porque eso lo que hará después es acentuar una serie de sintomatologías que ya sí que pueden derivar en problemas más importantes como depresiones, ansiedad, etcétera, etcétera. No existe un plazo para delimitar lo que debe durar un duelo, porque como estamos diciendo, pues cada persona es diferente y tardará más o menos tiempo en pasar por ese trance.
Pero sí que es verdad que si el sentimiento doloroso se alarga en el tiempo de una manera crónica y permanente, sí que se considera que esa persona pues ha entrado en un trastorno que generalmente pues será un trastorno depresivo, y que ahí sí que habrá que poner una ayuda extra e incluso pues una ayuda profesional. Entonces, ¿cómo afrontamos, no? ¿Cómo afrontamos estas situaciones? Después de la primera fase del duelo, hay que empezar a afrontar ya la situación de la forma más adaptativa posible. Desgraciadamente, existen muchas cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, la enfermedad o la muerte de un ser querido es una cosa que nos sobreviene, que no podemos evitar. Entonces, cuanto antes intentemos quitarnos esta responsabilidad que no nos pertenece, antes nos prepararemos para poder empezar a afrontar lo que ha pasado, ¿no? Es decir, los sentimientos de culpa, el por qué me pasa a mí esto, o por qué le ha pasado a mi persona, o por qué me ha tenido que pasar a mí que me hayan dejado, ¿vale? Hay cosas que no podemos controlar. Desgraciadamente, y aunque suene mal, tampoco depende de nosotros al 100% el hecho de que nos dejen de querer, que es el caso de las separaciones no consensuadas. A mí me dejan y podemos haber cometido errores los dos, pero yo no depende de mí al 100% que esa persona me deje de querer. Seguramente ha habido ahí una historia, una serie de factores que pueden haber derivado en que aquí ya habría que analizar los errores que se han cometido. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Cuanto antes asumimos esa no responsabilidad, antes estaremos preparados para empezar a afrontar este tema. Lo que sí depende de nosotros, y mucho, es cómo afrontemos esta realidad y qué es lo que decidamos hacer. Algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo, es imaginar cómo queremos que sea nuestra vida después de esa pérdida o después de esa separación. En el caso de una separación conyugal, sería bueno buscar, entre comillas, la parte positiva de la nueva situación. Por ejemplo, pues poder dedicarnos más tiempo para hacer lo que nos gusta, o conocer personas nuevas que nos aporten cosas nuevas y positivas, pues tener más autonomía para hacer lo que queramos y cuando queramos, y bueno, pues en definitiva pensar que hay una vida mejor que nos espera. Por supuesto, encontrar la parte positiva en el fallecimiento de una persona es muchísimo más complicado. Cuando se trata de una persona pues que ha pasado por una larga enfermedad o tras un sufrimiento importante, lo único positivo que podemos pensar de ahí es que esa persona pues por fin dejó de sufrir, por ejemplo, ¿no? Es una forma de ver el vaso medio lleno en una situación absolutamente tan complicada como eso, pero no nos engañemos, en algunos casos sencillamente será imposible encontrar la parte positiva. Tan solo nos quedará aprender a convivir pues con la nueva situación, asumirlo y recordar a esa persona y los momentos felices que hemos pasado junto a ella, ¿no? Yo, la temporada pasada creo que hablamos sobre qué podemos hacer pues para pasar estos procesos de duelo cuando perdemos a un ser querido, y pienso que es muy bueno darle como pequeños homenajes, ¿no? Escribirle cartas, escuchar las canciones que le gustaban, ir a los lugares que compartimos con esa persona. Son como pequeños homenajes. No lo veamos desde la parte patológica, ¿no? De, oye, es que no hace más que poner las canciones que tal. No, al contrario. Es decir, tienen un efecto muchas veces terapéutico. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que si esto se alarga en el tiempo y se convierte en una idea obsesiva, sí que de ahí puede derivar un problema, ¿vale? Pero estos pequeños homenajes y recuerdos a la persona que hemos perdido pueden ser muy, muy beneficiosos para que nuestra propia recuperación empiece a encaminarse. En general, yo las indicaciones que podría dar a la hora de afrontar estas pérdidas o estas separaciones del tipo que sean, sería, lo primero, rodearse de nuestros seres queridos, es decir, familia, amigos que realmente nos apoyen. Y aquí sí que quiero hacer un breve inciso. Y un breve inciso desde la parte que nos toca como hombro que escuchamos, ¿no? O como paño de lágrimas. A ver, cuando una persona viene a desahogarse y a hablar con nosotros, dos cosas muy importantes. La primera, hay que aprender a escuchar. Es decir, si la persona quiere desahogarse y nos quiere hablar y nos quiere explicar lo que le pasa, cómo se siente, o quiere sencillamente explicar lo que ha pasado una y otra vez, es muy importante escuchar, no intervenir. Caemos muchas veces en el error de, bueno, tranquilo, no pasa nada, ya lo superarás. Esto para mí es una falta de respeto, porque esa persona en ese momento lo está pasando muy mal, necesita hablar, necesita desahogarse, y lo último que, aunque lo queremos hacer con buena intención, lo último que debemos hacer es minimizar el impacto de lo que ha pasado, porque para esa persona realmente lo que ha pasado es importante y necesita salcarlo, necesita sentirlo. Entonces, es un error muy habitual el hecho de querer quitarle importancia. Bueno, tranquilo, todo pasa, la vida sigue. Y es verdad, y eso ya lo sabemos. Pero en ese momento
no necesita saberlo, la persona no necesita escucharlo porque lo sabe en el fondo, ¿vale? Es más importante para esa persona que le escuchemos, sencillamente. Y otra cosa muy importante, que es otro error que solemos cometer, y es que cuando nos están explicando una cosa que nos ha pasado, si a la otra persona le ha pasado algo similar, hay un giro en la conversación. Ah, sí, yo me acuerdo cuando me pasó y mira, yo lo que hice... No. Tampoco es eso lo que necesita la persona. Porque hay un momento que se le quita importancia. Efectivamente. Y además, el foco de atención en ese momento gira a la otra persona. Claro, si yo te he llamado porque quiero que me escuches y quiero que me apoyes, no quiero que la conversación gire hacia ti, efectivamente. Entonces, tenemos que aprender a callar y escuchar, ¿vale? Otra cosa que debemos evitar también es el tema de los consejos, que también somos muy dados a hacerlos con todas las buenas intenciones del mundo, ¿eh? Nadie está diciendo que lo queramos hacer... Pero los consejos no son buenos porque cada persona somos diferentes. Lo que puede ser bueno para mí, a lo mejor no es bueno para ti. A lo mejor yo te puedo aconsejar hacer una cosa que a mí me iría bien, pero en cambio por tu forma de ser y de asumir las cosas, a lo mejor a ti no es la forma más adecuada. Por tanto, consejos no. Ahora, puntos de vista, sí. Perspectivas, pues mira, yo lo veo de esta manera, quizás si a mí me habría pasado yo haría así, pero es una forma que yo tengo de verlo. Más cosas, pues buscar aficiones, cosas que nos motiven, que nos evadan de los pensamientos negativos del momento por el que estamos pasando y que podamos dedicar un espacio de tiempo en nuestra vida pues a esa afición que, bueno, pues supondrá para nosotros un paréntesis en todo el proceso que estamos viviendo. También importante cuidarnos física y mentalmente. Cuando pasamos por una situación así, es bastante habitual pues que perdamos el apetito, que nos invada el insomnio, pero claro, el descuidarnos física y mentalmente nos puede pasar factura a medio o largo plazo. Entonces hay que intentar dormir en la medida de lo posible, hay que intentar alimentarse y comer, aunque sea en poquita cantidad o varias veces al día, pero intentar no descuidar nuestra salud, porque mens sana, in corpore sano. Entonces una cosa va relacionada con la otra. También hacer un ejercicio de visualización, es decir, visualizarnos superando esa situación. Es decir, si nos imaginamos remontando esta situación y rehaciendo nuestra vida, nos será algo más fácil que si ocupamos nuestra mente con pensamientos del estilo: yo es que no puedo vivir así, no quiero vivir así. En este momento pues seguramente sea así, pero la vida continúa y tendrás que hacerlo, ¿no? Por muy difícil que sea la situación que acabas de pasar. Otra cosa muy importante es premiarnos por los pequeños avances que consigamos, ¿no? Pues bueno, hoy he pasado un día sin llorar, o hoy he estado pensando menos en el tema, pues bueno, mira, me voy a la tienda y me compro una camisetita de 5 euros, aunque sea, pequeños premios. Y sobre todo si hemos cometido algún error, en este caso pues a lo mejor en el tema de las separaciones conyugales, quizás sería el momento de detectar ese error, intentar aprender de él y no volver a cometerlo en un futuro, porque, bueno, generalmente en las separaciones siempre se dice que pues todos cometemos errores, algunas personas más que otras, pero todos podemos mejorar. Entonces cuando sabemos detectar en qué nos hemos equivocado, quizá nos sea más fácil aprender de ello y evitarlo la próxima vez, ¿vale? Bueno, en definitiva, ahí tenéis una serie de orientaciones que quizás os puedan ayudar a afrontar esa serie de pérdidas, separaciones, de cualquier tipo. Ya veis que es bastante extensible a cualquier situación. Muy bien. Pues la verdad que ha sido complicado sintetizarlo en el poco tiempo que te damos siempre, pero creo que ha quedado bastante claro. Creo que está muy bien el punto ese que has tocado de... No tanto del afectado, sino del que viene del hombro. Yo, de verdad, cuando doy las clases en habilidades sociales, incido mucho en esto, porque tendemos a hacerlo. Sí. Tendemos a hacerlo. Tranquilo, hombre, no pasa nada, si no es para tanto, no sé qué. Te está diciendo que estás minimizando su problema. Y en ese momento, el problema para esa persona es grande, es inmenso, es importante. Y es cierto. Y es cierto, y es real. Por tanto, no intentemos minimizarlo. Y lo hacemos con el mejor sentimiento posible, con la mejor intención. Pero es un error, es un error. Pero a la persona muchas veces, sin darte cuenta, la estás ofendiendo. Sí, no te lo va a decir así con esas palabras. Probablemente a lo mejor no se sienta de esa manera, pero en el fondo le queda esa espinita de decir: pero es que para mí sí que es importante, sí tiene importancia. Exactamente, ¿no? Así es. Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias por esta sección de hoy y te vemos muy prontito. No sé si estás preparando algo más así. Bueno, sí, yo quería dedicar un espacio a hablar sobre la enfermedad del Alzheimer, porque es una de las enfermedades seniles más importantes hoy en día y muchas personas conviven con personas con esta enfermedad y es muy complicada la convivencia con estas personas. Bueno, pues porque por las características de la enfermedad. Entonces me gustaría tratar muy brevemente en qué consiste, pero sobre todo
cuáles son las características comportamentales de las personas que tienen este tipo de demencia y cómo podemos comprenderlas, ¿vale? Ahí me lo parece dejo. muy bueno, me parece muy bueno el tema y dudo que te vaya a caber en un solo programa. Bueno, condensamos mucho, son temas muy extensos, pero por eso. se Bueno, hace lo pero que se puede. procuramos. Bueno, pues me parece un tema estupendo y además va a ayudar a muchas familias que, por desgracia, lo están viviendo. Y que además, que lo que decíamos antes, por la situación de crisis, nos es muy difícil a lo mejor ingresar a estas personas en centros especializados que pueden trabajar o que están con ellos, y tenemos que convivir con estas personas pues porque no tenemos otros medios o porque queremos, cuidado, porque queremos sencillamente, pero que es complicado y hay que tener una preparación. Pero hay gente que deja su trabajo y su todo para hacer de cuidador, porque llega un momento que si tienes que pagar un cuidador... Sí, pero también hablaremos sobre esto. También hablaremos sobre esto. Pues lo hablaremos en tu próxima intervención, que será, pues de aquí unas pocas semanas. Te esperamos prontito y que siempre con es muchas ganas, un placer tenerte. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora nos queda más música de cinema para